estamos fortalecidos, estamos, espérate, y otra, lo más chido, que estamos de pie, en la roca, hijo. Sí, no sé lo chido, que estamos de pie. Eso es Pie, grandioso, ¿eh? de pie y andando, de pie y caminando para adelante, ¿no? Ah, no, sí, no, sí, sí, sí. No, Qué claro, bendición, Lorenzo. Después de tantos años, mira, aquí Dios todavía nos tiene, ¿no? Nos tiene firmes y adelante, ¿no? Después de tantos sí, años no, que vivimos por allá en la universidad, no en la Autónoma de México, pero allá, por allá, ¿no? Una grande no, bendición, Lorenzo, sí, me ¿no? acuerdo mucho de ustedes, de ti, de Conchita, cuando iban ahí libres por Jesús, sí. Y Beto, que nos traía carrilla a todo el grupo, ¿no? Llegábamos y eh, unos para el 6 y al 7 y a la capilla y a ZO y pero a la carrilla andábamos todos ahí. Qué no, es bendición, una Lorenzo, de bendición. veras, muy, muy, muy bendecido pues, de estar aquí, ¿no? De seguir adelante, ¿no? Cómo Dios va acomodando todas las piezas y bueno, mira, es la grande bendición de Dios, el continuar aquí y ser compañeros, ¿no? No solamente hermanos, sino como digo al principio, compañeros de milicia, del mismo ejército, ¿no? Pues vamos, Amén, amén. vamos a darte el tiempo, Lorenzo, porque después no nos ajusta con los hermanos que ya es que somos repreguntones, ¿no? Entonces, vamos a darte el tiempo, Lorenzo, para que nos compartas la palabra. ¿Te parece bien que oremos, Lorenzo? Sí, claro. Sí, ándele pues. Pues si gustan acompañarme, mis hermanos, a hacer una oración, una plegaria, para que Dios use a nuestro querido hermano. Nuestro Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el poderoso, poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es una tarde, Señor, es un día de gozo y de regocijo más porque pues tenemos vida, salud y porque podemos estar congregados en tu nombre, Señor, para escuchar esta parábola, para escuchar esta enseñanza, para escuchar esto que tú tienes para nosotros, Señor. Eres bueno, tienes cuidado de nosotros y siempre estás ocupándote, Padre Celestial, de que nosotros recibamos un alimento fresco, un buen alimento. En esta tarde, Señor, ponemos delante de ti a nuestro hermano Lorenzo. Sabemos que él ya se encuentra ahí, Señor, porque todo el tiempo estamos delante de tu presencia. Pero de manera especial, Dios mío, te pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu en él le guíe, Señor, que nos esta palabra. Sé tú, a través de él, Señor, hablando a nuestros corazones. En nombre de Jesús, Padre. Muchas gracias. Amén. Pues adelante, Lorenzo. Somos todo oídos. Ok, vamos, les voy a compartir la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar, al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. Ok, fíjense. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó en el camino. Otra parte de la semilla cayó en pedregales. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra.
Entonces aquí, en la palabra de Dios, nos ilustra que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, eh, la semilla en su interior tiene un embrión para dar lugar a una nueva planta. Sin semilla no se puede dar lugar a una nueva planta, ¿sí? No se hace. Y en la palabra de Dios, como les comenté, la semilla, ¿sí? Representa la palabra de Dios. Y el sembrador representa quien habla la palabra. O sea que sin la palabra de Dios no se hace nada, ¿eh? No, eh, no hay nada. Y yo quiero que vayamos a Primera de Corintios 1:21 y vamos a ver cuán importante es la palabra, ¿sí? Cuán valiosa es la palabra. La palabra es extraordinaria, la palabra es poderosa. Y como les comento, sin palabra no hay nada, no, no se lleva a cabo nada, no se hace, ¿sí? Se le congeló. Se congeló, Lorenz, ¿nos escuchas? No, yo creo que no nos escucha, se quedó. Oh, Es que sí, martes. Ya lo sacó, ahorita va a entrar otra vez. Ahorita vuelve. sí. No escuché bien la cita, Beto, que dijo que fue Primera de Corintios, ¿qué? Ahí fue donde se quedó Ahí se quedó, ¿verdad? y ya no alcanzó a. Te veo a ti. Sí, pero ahorita viene, don Lorenzo, Guerrero Lorenzo, es un hombre le echa ganas, muchas Sí, ganas. ese. Esta parábola tan importante, ¿no? Decir, es la primera parábola de todo el reino. Con esta empieza nuestro Señor Jesucristo. Dice que el sembrador salió a sembrar. Bueno, teológicamente sí es la primera, pero cronológicamente no, porque cronológicamente los eventos de Juan capítulo 1 al 4 están antes de Mateo 5, de Marcos 1 y de Lucas 4. Entonces, ya antes pues había dado lo del cuerpo, ¿no? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, que esa fue pues la parábola de su cuerpo. Sí, mientras él estaba en el ministerio en Jerusalén, cuando fue a la Pascua y todo ese tiempo, ¿no? Exactamente, sí. Primer parábola. Sí, Sí. otra que cuenta como parábola, pero que no la consideran muchos teólogos, es la que él da sobre el nuevo nacimiento, cuando él dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa es una parábola, porque está comparando el nuevo nacimiento espiritual con el viento y cómo sopla, ¿no? Es un símil, ¿no? Sí. Es similar a esto.
Así es, así es. Y, Yo he contado 50 parábolas en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Ok, y te ahora en la metes a bodega. los comentarios bíblicos. Algunas te dicen que son 41, otras que son 43, porque no toman en cuenta muchas y pues no en Ok. todas dice, esta es una parábola, ¿no? No en todas. claro, Dice, el claro, reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Ahí no dice, esta es la parábola de no las es la 10. parábola. Entonces, cualquier ilustración, cualquier semejanza que él hizo con cualquier cosa, ese es o sea, es una parábola, y ahí en Juan 2 y en Juan 3 hay dos parábolas ignoradas, ¿no? Pues Por súplelo los, con otra cosa, dale cereal. pues por los comentaristas bíblicos, ¿no? ¿Cómo A veces es? le damos como que más autoridad a los comentaristas que a la propia Sí. Biblia, ¿no? ¿Quiénes son ellos para Sí, de esos. descartar algunas y para incluir otras, ¿no? Sí, ese. Sí. El comentario es bueno Los dos. posteriormente a que ya hayamos leído, ¿no? Y estudiado, ¿no? El Claro. comentario para reforzar y confirmar algunas de las cosas que Dios nos ha dado. Sí, Ya está ahí Lorenzo, pero el Ya audio está. no se conecta. dos. Lorenzo, te estamos esperando como agua de mayo. ¿Cómo es el agua de mayo? ¿Cómo Son es? las lluvias. Perfecto. Ahí está ya, ahí está ya. Ah, y en la bodega adentro era Ay, se volvió a no, salir. ¿qué Se volvió a tienes? salir. ¿Qué será? Fíjate Tenemos un que problema. el lunes como me sacó y me pasó el viernes, Beto, ahorita que estamos platicando de esto, en una pausa, me pasó el viernes que estaba en el Zoom y de repente se me apagó y se quedó la pantalla negra y ya no pude volver y me lo repitió el lunes otra vez. ¿Quién sabe qué será el internet? No sé qué sea. Bien. Sí, incluso hay la mitad de los comentaristas bíblicos y algunos Son unos cuatro, comentaristas cinco. bíblicos serios tienen el episodio que Jesús contó sobre el rico y Lázaro como una parábola. Mande. Aunque de esa pues No la mitad, veo. la mayoría pues dice No, que pues no mayonesa. necesariamente es una parábola, porque pues ¿Tienes ninguna mayonesa? parábola menciona eh, nombres ni pues datos históricos como esta, ¿no? ¿No? Ujú. Pues pones una. Rico y Lázaro. ¿Está bien? Una. ¿No estará don Lorenzo? No. No. Ah, sí, pones dos. Estoy De otro aquí, diferente. Ya está, pero no se tengo escucha. parábolas no ¿Me reconocidas. escucho? Ahí ya te Ah, escucho. Lorenzo. Lorenzo, Ya ay, una falla que hubo aquí, mano. ahí está Adelante, ya. Lorenzo. Usted no se preocupe, usted échele, mi amigo. Primera de Ahí se Corintios, fue. hasta ahí nos quedamos. Nos quedamos La en la primera cita de... que dice de 1 Corintios, ¿cuál? Ok, gloria a Dios. El enemigo no quería, pero está vencido. Primera de Corintios 1:21. Y la palabra de Dios dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, fíjense, no fue por la sabiduría de Dios que haya el mundo conocido a Dios, sino cómo le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? A través de la palabra. Así Dios le plació, ¿sí? Por eso es como les estaba comentando que cuán poderosa es la palabra,
porque sin palabra en sí no hay nada, ¿sí? No se hace, ¿sí? Entonces, al nosotros hablar la palabra, Dios se va a manifestar, su gracia es derramada. Yo quiero ver un ejemplo aquí de su palabra en Hechos 8:26, en Hechos 8:26, y la palabra de Dios dice así: un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Él invitó a Felipe a que subiera, a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe bautizó. ¿Sí? Entonces, ¿qué le compartió Felipe? Le anunció el evangelio de Jesús. Y el eunuco, ¿qué dice? ¿Qué impide que yo sea aquí bautizado? Aquí hay suficiente agua. Felipe le dijo, ¿crees? Si usted cree de todo corazón, puede. ¿Y qué contestó el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, entonces aquí vemos cómo la palabra de Dios es importante, ¿sí? Aquí ya ve que la escritura, su palabra dice que de escuchar la palabra produce fe, ¿sí? Entonces, el eunuco al escuchar el evangelio que le predicó Felipe, él creyó, ¿sí? Entonces, fíjense cuán importante es la palabra de Dios. Debemos de hablar la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios actúa por sí sola, ¿sí? Había un brother que sí le quería ayudar así a la palabra. Yo le digo, no le eches tanta crema a tus tacos, brother. En sí no le ayudes a la palabra. La palabra de Dios solita se defiende. Lo que nos corresponde a nosotros es hablar la palabra de Dios, así como Felipe le anunció, ¿sí? El evangelio de Jesucristo. Ajá. Fíjense, Pablo fue apartado para anunciar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido apartados para anunciar la palabra de Dios, ¿sí? Somos portadores de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, como les estoy comunicando, en sí es poderosa, ¿sí? Sin la palabra no hay nada. Así como les di ese ejemplo, ¿no? De la semilla que tiene un embrión para dar lugar a una nueva planta.
O sea que sin semilla no se puede lugar a una nueva planta. Y así es, ¿sí? En la palabra sin la palabra no se hace nada en realidad. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a proseguir en Romanos um, capítulo 1, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, ¿sí? Él fue apartado para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? En Primera de Corintios 15, del 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Es conforme a las escrituras, ¿sí? Por eso tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo bien esto, que ninguna profecía, ninguna palabra de la profecía fue traída voluntariamente, ¿sí? No es tampoco de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo la palabra de Dios es de gran valor, ¿sí? Y nosotros como portadores debemos hablar la palabra de Dios. Fíjense aquí en Primera de Tesalonicenses 2:13. Voy a echar un traguito porque se me secó la boca. Ok. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sí, la palabra de Dios actúa, ¿sí? ¿En quién? En los que creen, en los que creen la palabra de Dios. Fíjense, la palabra de Dios sí actúa, sí. En sí, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros como sembradores de la palabra es hablarla nada más, hablar la palabra, ¿sí? Conforme a las escrituras. Como dice aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, entonces aquí vemos en segunda de Timoteo que la palabra de Dios es de gran utilidad para nuestras vidas. Sí, la palabra de Dios sí, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Dice, a fin de que, ¿qué? Seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Oh, no, la verdad es que la palabra de Dios es única, ¿sí? Por lo cual debemos de tener cuidado de hablar la palabra, ¿sí? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué dice? Y te saca a balcón, ¿sí? Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios es viva y efectiva, ¿sí? En Salmos 119:9, vamos a Salmos 119:9, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿sí? Nada más es guardar la palabra y nuestra vida queda limpia. ¿Y cómo vamos a permanecer limpios? Pues guardándola, atesorándola y usándola, claro, ¿sí? Vamos a seguir viendo cuán importante es la palabra de Dios, ¿sí? En Salmos 119, Salmo 119, verso 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios alumbra, ¿sí? Como en otro tiempo andaba en oscuridad mi vida, no sabía ni con qué me tropezaba, pero la palabra de Dios resplandeció en mi vida, alumbró mi vida, ¿sí? Y dice que me hizo entender que no es como yo pensaba, ¿sí? No es como yo quería, ¿no? Como dice la canción, ¿no? No es como yo pensaba ni como yo quería, sino como Dios tiene su bendita voluntad. Como leímos, ¿qué dice? Que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación de ese tamaño, ¿sí? No en su sabiduría, sino por la locura de la predicación, por la palabra, ¿sí? Es algo maravilloso, de veras, que así como eh, vimos que Pablo fue apartado para anunciar la palabra de Dios. Así cada uno de nosotros hemos sido apartados, sí. La neta, hemos sido escogidos para anunciar estas virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es un gran privilegio, de veras. En realidad, es algo hermoso, de que tan solo ahí cuando voy al Cerezo Venustiano Carranza, y ahí traigo mi Biblia a un lado, les puedo dar una palabra de aliento, una palabra de vida, sí, ahí a los muchachos. En sí es maravilloso que nosotros seamos portadores de la palabra de Dios, ¿sí? Luego en Mateo 13:19, así como eh, ok, en Mateo 13:19 dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, ¿sí? Eh, por no poner atención, ¿sí? No fructifica la palabra. Aquí dice que oye la palabra del reino, pero no la entiende. Si la escucha, no la entiende. Dice, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sí? Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Es que no ponen atención, la neta, ¿sí? En sí hay una distracción, o sea, la distracción te desvía de la atención en algo, o sea, para que no estés atento.
y al no estar atento, no entiendes. Y entonces viene el maligno y arrebata lo que pues, escuchaste, ¿sí? Entonces, recuerdo así, a mí me pasó, un día estaba ahí el pastor Arnulfo ahí en Santa Tacha, estaba ahí compartiendo, y no, pues la neta, no, no puse atención, nada más estaba pensando en esto de que dije, ya me van a, ya me va a llegar la sopa, ¿sí? Bueno, ya me habían sopeado, pero dije, me va a salir la otra bronca. Y mi pensamiento, sí, estaba en mi expediente, la neta. O sea, había una distracción, ¿sí? O sea, mi atención fue desviada, ¿sí? Eh, eh, para no estar atento. Y pues, cuando salí de ahí, me preguntaron, oye, ¿y qué onda? ¿Qué dijo Arnulfo? Y como dicen aquí en Tepic, ¿sabe? No entendí nada, la verdad. Ok, entonces vamos a ver en Mateo 13:20 al 21. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. ¿Sí? Fíjense, una aflicción es una emoción, pero infeliz, mano, dolorosa, ¿no? Luego a cada uno nos llega, la neta, ¿no? Y o sea, es dolorosa, la neta. Y al llegar una cosa dolorosa en nuestra vida, en sí, ahí viene lo bueno. ¿Cuál va a ser tu actitud en la cual vas a tomar? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a actuar? ¿Sí? Entonces, aquí dice la palabra que cuando viene la aflicción o la persecución, ya ves ahí en Santa Marta, cuando pues, ahí andaba haciendo yo mis pininos, para estar confiando en Dios, me empezaban a cargar la pila, machín, tanto que yo era de esos cristianos de la secreta, me entusaba mi Biblia para que no me la vieran. Si así me decían de cosas y todo, y sentía la persecución, machín, y ya te imaginarás cómo, no, 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 entonces, cuando viene esa aflicción, la persecución, en sí, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Sí? Entonces, dice aquí que cuando viene la aflicción o la persecución, muchos enseguida se apartan, se apartan. Y vamos a ver en Mateo capítulo 13, verso 22. Dice, aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y vamos a ver también aquí en Marcos 4, del 18 al 19. Marcos 4, del 18 al 19. Dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, ¿sí? Y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Vamos a ver en Lucas 8:14. Lucas 8:14. La semilla que cayó entre espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. ¿Sí? Entonces, aquí el que se sembró entre espinos
vienen las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Te empiezas a preocupar por las cosas que hay aquí en el mundo. Y luego viene el engaño de las riquezas. No, pues cuando viene todo eso, exacto, ¿cuál va a ser tu actitud? Dice que pues todo esto ahoga la palabra y se queda sin fruto, ¿sí? Los deseos de las demás cosas, o sea, las codicias, el codiciar esto, el codiciar aquello. Y si nos vamos por ahí, no hay fruto. Dice la riqueza y los placeres, vienen los placeres. Ay, no, no, cuidado, de veras que ahogan. Bueno, ahogan la palabra, los placeres. Sí, no, pues yo, así llegó a mi vida también. Ay, no, recuerdo, qué feo, la verdad. Pues ya ves, la cervecita es un placer, hermano, pero no, 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 no está, la verdad que no hay fruto, ¿eh? No, no está feo, está horrible, ¿no? Pero bueno, entonces, estos son los que se sembraron entre espinos. Pero en Mateo 13:23 dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. ¿Sí? Oye la palabra y la entiende. Y en Marcos 4:20 dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí oyen la palabra y la aceptan. ¿Sí? Y en Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y que dice, y la retienen y dan fruto con perseverancia. La retienen, la agarran, la guardan. Es como el rico que retiene el dinero, lo guarda, ¿para qué? Para gastarlo, ¿sí? Y así, aquí que, oye la palabra, la entiende, ¿sí? La acepta, ¿sí? Eh, y, y la guarda, la retiene, ¿para qué? Para pues guardarla y usarla, utilizarla, hablarla, ¿sí? Entonces, bueno, todos, toda esta parte de la semilla, cuando el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Y aquí, pues aquí es la responsabilidad de que quién, cómo la oyen, cómo la reciben y al venir todo esto, ¿no? Los placeres, las codicias, eh, el engaño de las riquezas, pues ya va a ser la bronca de ellos, ¿no? Va a ser su bronca de cómo pues van a actuar, ¿no? Pero nosotros, como portadores de la palabra, debemos de estar divulgando la palabra conforme a las escrituras, ¿sí? En sí, como dice así, como leímos ahí en Primera de Corintios, ¿no? Que Jesucristo murió, sí, fue sepultado y conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces nosotros vamos a hablar la palabra, ¿sí? Hablar nada más la palabra, lo que está escrito, lo que nos dejó Jesucristo. Y dice que los que creen, la palabra de Dios actúa, ¿sí? Es efectiva, es poderosa. Amén. Si esto es lo que yo les quería, bueno, es lo que Dios puso en mi corazón, el compartirles
la parábola del sembrador. Pues Dios me los bendice, brother.